Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Padre Santo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, bendito, gracias, precioso. Gracias en el nombre de Jesucristo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Padre. Por tu misericordia, gracias. Por tu poder, gracias. Por tu gran amor, gracias. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Paz de Cristo. Gracias, Padre Santo. En el mundo perdido me hallaba cuando Él me encontró. No existía esperanza en mi vida, no era feliz. Pero gracias a Dios que nos ama, Él me libertó. Esperanza en mi vida Jesús ha puesto en mi ser. Oh, qué gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí. Es un gozo tan grande que quiero servirlo hasta el fin. Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá. ¿A qué viene, hermano? A recoger a su pueblo. Oh, qué dicha tan grande será. Una iglesia sin mancha y arruga, Él se llevará. Por lo tanto, hay que estar preparados, Él nos llevará. En las nubes será nuestro encuentro con el Salvador. A las bodas de Cristo el Cordero, el Hijo de Dios. Oh, qué gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí. Es un gozo tan grande que quiero servirlo hasta el fin. Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá a llevarnos a las bodas
de Cristo el Cordero, el Hijo de Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, Señor, por tu gran amor. Gracias, Padre Santo. Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos una vez más. En el nombre de Jesús. Si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y empezamos el viernes, temamos, hermanos, temamos que haya temor de Dios en nuestro corazón, porque es lo que nos va a hacer perseverar hasta el fin. Muchos discuten si la salvación se pierde o no se pierde. Lo que Jesús dijo es que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y usted está suficientemente grandecito para entender si se pierde o no se pierde, para no entrar en cuestiones y ni en discusiones necias que no llevan a nada. Los que dicen que se pierde, pues tienen textos bíblicos y argumentan. Los que dicen que no se pierde tienen textos bíblicos y argumentan, pero lo cierto es que el Señor dijo, el que persevere hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? Hasta el último día que nos toque vivir en esta tierra. Así de sencillo. Aleluya. Bendigo el nombre del Señor. Así que, hermanos, esforcémonos y que haya temor de Dios en nuestro corazón. Porque dice, es bien claro lo que dice aquí, hermanos. Versículo 1, capítulo 4. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, ¿en qué, hermanos? En el reposo de Dios. La promesa es para entrar en el reposo. Cristo es nuestro reposo. Jesús dijo, yo soy Señor del día de reposo. Uno mayor que el día de reposo. ¿Quién es? El que lo hizo, el que lo estableció. Entonces, nos pone el ejemplo precisamente de los israelitas, de los hebreos. Y dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Es increíble, hermanos. Ya vimos el viernes, cómo es que todas las obras que Dios hizo y ni aún así creyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí está lo más importante, hermanos. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo o desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque todas las obras que Dios hizo para manifestar para nosotros, para el pueblo de Israel, era para que Israel le conociera. Pero todas las obras que Dios estableció para nosotros es para hacerlas en nosotros. No que nosotros vayamos a hacer la obra de Dios, porque la obra de Dios la hace Dios. Por eso es obra de Dios. Yo no puedo crear el reino celestial.
Tengo la naturaleza celestial, pero todavía no soy celestial. Por eso la promesa es en esperanza. Por eso el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y si lo que dice aquí acerca de los hebreos, las obras de ellos estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque las obras ellos no obraban más que a obedecer la ley. El hombre obedece ley, hace obras en base a la ley, pero las obras de Dios las hace desde la fundación del mundo. Y todo lo que Dios hizo, ¿dónde lo hizo? En Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. O sea, en Cristo están los cielos, en Cristo está la tierra. Las cosas visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo está en Cristo, por eso toda la autoridad sale del Padre a Cristo y de Cristo a todos los reyes, a todos los principados, a todas las potestades. Todo está en Cristo. Todos los propósitos de Dios no son personales, están en Cristo, porque todo está en Él. Por eso nosotros necesitamos entrar en Él. El pecado nos separó, pero Jesús viene otra vez, toma nuestros pecados y muere, y nosotros morimos juntamente con Él y nos vuelve a integrar otra vez a Él, para que Él sea en nosotros la esperanza y gloria. Por eso, todas las obras fueron creadas en Cristo Jesús. Por eso, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, como dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. De antemano, es decir, desde la fundación del mundo. Por eso Dios escribió un libro. Cuando nosotros estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, ese es el libro al quien tenemos que ponerle atención. Porque ahí se escribió todo lo que nosotros vamos a hacer y todo lo que no vamos a hacer. Jesús sabía, Jesús conocía su libro. Y yo te pregunto, ¿qué tanto conoces tu libro? El día que tú conozcas tu libro, entonces vas a saber cuál es la voluntad de Dios para ti. Allá va. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué tanto conoces tu libro? ¿Qué tanto conoces? ¿Qué tanto Jesús ha podido guardar en tu mente y en tu corazón su palabra? Porque ahí están las obras, determinadas por su palabra, porque Él escribió el libro. Cuando nosotros conocemos el libro, conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y para conocer el libro, yo necesito transformar. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tengo que transformar mi entendimiento humano al entendimiento espiritual. Porque ¿cómo? Hermano, yo tengo la mente de Cristo. ¿Hay alguien en casa? Cuando tú tienes la mente de Cristo, conoces lo que Él escribió aquí.
Por eso es que para nosotros no ha sido difícil. Cualquiera dice que tanto te han hecho, hermano, y todavía estás allí. No, hermano. El Señor nos enseñó lo que iban a hacer con nosotros. Yo me pude salir e irme a otra institución o formar otra iglesia. Pero el Señor me dijo, no, eso no está escrito en tu libro. ¿Hay alguien en casa? Un día, lo último de las cosas más humillantes que nos han pasado por las autoridades, la última, mi esposa no aguantó. Se sintió tan mal. Y cuando ya estábamos en casa me dijo, ya no aguanto. Ya no quiero saber nada de la iglesia apostólica, me dijo mi esposa. Y en cuanto me dijo eso, le preguntó el Señor, ¿por qué estás así? ¿Hay alguien en casa? No podemos evitar, si somos fieles al Señor, no podremos evitar la persecución. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Si a mí me han rechazado, a ustedes también los van a rechazar. Pero confíen, yo he vencido al mundo y ustedes también van a vencer. Todas nuestras obras están escritas en el libro que Él escribió. ¿Por qué? ¿Cómo voy a escribir yo? No te sorprendas, dijo el apóstol Pedro, de la prueba de fuego que viene sobre ti. Porque Dios no te va a dar nada que no puedas soportar. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados de más, solo lo que podáis soportar. Por eso, hermano, las obras nuestras están acabadas desde la fundación del mundo. ¿Y cómo sabemos? Las obras de Dios en nosotros somos obra de Dios. Nosotros no somos obra de la casualidad. Por eso dice el versículo 4, Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y lo dijo en Génesis 2:2. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es decir, cuando empiece el milenio, ya Dios va a reposar. Ahora Cristo va a reinar y si nosotros somos fieles, reinaremos juntamente con Él. Y lo haremos no por nuestra capacidad, sino por el Espíritu de Cristo en nosotros. Con justicia, con misericordia y con verdad se sustenta el trono de Dios. Por eso, el Señor le dolió que no comprendieran y les dijo, no entrarán en mi reposo. Y hoy el Señor está diciendo lo mismo, no van a entrar.
Y entonces el escritor de los Hebreos dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, ahora. Diciendo después de tanto tiempo, fíjense bien, por medio de David, como se dijo, fíjense bien, desde la ley, desde la entrada a la tierra prometida hasta David, ¿cuántos años pasaron? En el tiempo de David, vuelve a decir David, por el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y entonces dice y narra un poco de historia, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Tenían que entrar, tenían que andar en acción, tenían que tomar la tierra. Porque tenían que ponerse a trabajar, ¿por qué? Porque no iba a venir otra vez el maná. Ya no había roca para sustentarlos. Ya no había maná. Tuvieron que celebrar la Pascua. ¿Para qué? Toda aquella generación que celebró la Pascua quedaron postrados en el desierto, solamente Josué y Caleb. Ahora tenía la nueva generación. Ahora tenían que otra vez celebrar la Pascua. ¿Para qué? Porque ahora otra vez Dios los iba a aceptar como su pueblo, como su rebaño, y los iba a meter a una tierra donde ahora ya no tenían que estar esperando la hora de Dios. Ahora ellos tenían que trabajar. Pero también les heredó tierras que no cultivaron. Les heredó ciudades que ellos no construyeron. Tomaron pozos que ellos no cavaron. Para que vieran la misericordia de Dios. Y aún así, moría un juez y el pueblo se olvidaba de Dios. Y Dios tenía que levantarles otro juez. Y se volvían a Dios. Las bendiciones materiales nos pierden a nosotros, los hombres. Por eso dice el versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es decir, si nosotros entramos a Cristo, ya no podemos hacer obras para Cristo. Ahora es Cristo en nosotros, produciendo el querer como el hacer para que las obras de Dios se manifiesten a través de nuestros cuerpos mortales. Yo sé que tú te sientes muy bien cuando haces tamales. Yo sé que tú también te sientes muy bien cuando trabajas y construyes y haces cosas para un templo. ¿Por qué? Porque eso te hicieron creer que eso te acercaba a Dios. No, hermano. Creíste la mentira. Cuando entramos a Cristo, necesitamos entrar en el reposo que Él estableció. Dios no nos ha dado a Cristo para morar en nuestro corazón, para servirlo con obras. Nosotros necesitamos entrar en su reposo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Cuándo, hermano? Desde la fundación del mundo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, se cumplió. Ahora es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ahora es Cristo en nosotros produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Él conoce el libro.
que tú y yo no conocemos, que lo vamos descubriendo conforme vamos caminando. Por eso, procuremos pues entrar. Si yo fui creado en Cristo, ¿por qué vivo mi vida separado de Cristo? Si Cristo está en mí, ¿por qué vivo mi vida separado de Él, creyendo que tengo que orarle a Él porque Él está afuera? La oración es para dirigirla al Padre, en el nombre del que está aquí. Por eso Jesús dijo, cuando oren, no me oren a mí, oren al Padre. Procuremos pues entrar en el reposo, no como los adventistas en el sábado. Es día de reposo, no podemos hacer nada, pues no coman. Porque si yo no entro en el reposo de Dios, voy a empezar a hacer obras para Dios y entonces va a ser en contra mía, va a ser en perjuicio mío. Voy a entrar en desobediencia porque Dios no me manda a edificar templos, Dios no me manda a hacer tamales ni a hacer birrias, Dios no me manda a hacer eso. Si yo los hago, tengo que entender que son para mi provecho o para provecho de otros. Por eso, procuramos pues entrar en Cristo. Por eso, de modo que si alguno está ¿en dónde? En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mi forma de obrar antes pasó, ahora hay una nueva manera de obrar. ¿Cómo? Cristo en mí produciendo el querer como el hacer, la voluntad de Dios, no la mía. Por eso si alguien me pega a mí en la mejilla derecha, ¿qué tengo que hacer? Yo no quiero ponerle la izquierda. Pero si se la pongo, ¿por qué se la puse? Porque es Cristo obrando en mí. Mi carne me dice, no, respóndele, dale otro tú. Pero si yo estoy en Cristo, automáticamente entra en acción Cristo y pongo la otra mejilla. Si yo no entiendo esto, me voy a dar de topes. Y puedo pasarme la vida en la iglesia y el día que yo muera y aquel día que yo llegue y el Señor me diga, no te conozco. Señor, pero yo trabajé en la iglesia. Sí, pero yo no te conozco. Yo no sé en cuál iglesia trabajaste, pero en la mía no. La mejor trampa para sojuzgar a una generación es decir que es la única iglesia verdadera en la que tú estás. ¿Y tú te lo crees? Por eso es que hay tantas denominaciones. Porque es la manera de manipular a la gente, de controlar a la gente, de hacer depender a la gente del hombre. Y tenemos que hacer lo que ahí se indica. Y es pecado si dejas de congregarte. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hoy lo que se aprueba es la desobediencia. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra, dice el versículo 12, hermano,
Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Tiene filo para cortar el alma y tiene filo para cortar el espíritu. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que hace la palabra? Entra y separa el alma del espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para que yo crezca espiritualmente. Pero hoy todos somos almáticos. Nos guiamos por lo que nos gusta. Las canciones que nos gustan, esas queremos que se canten en el templo. Y si no nos gustan, ya va a empezar con la misma. Que no se sabe otra. No estamos en Cristo, estamos en la carne. Y la carne no puede agradar a Dios. Por eso es que no podemos leer la palabra de Dios. Por eso es que empezamos a leer la palabra de Dios y nos quedamos dormidos. ¿Por qué? Porque no estamos en Cristo. Estamos en la carne. No entramos en el reposo. Queremos hacer obras para agradar a Dios. ¿Qué no ves que si no diezmas te vas a condenar? ¿De dónde demonios sacaron eso? ¿Qué no ves que si no diezmas eres maldito? ¿Cómo? Ahora los diezmos tienen más poder que la sangre de Cristo. Si nosotros somos salvos, no somos salvos por las obras. Somos salvos por la fe, pero no mi fe, la fe de Jesucristo. No por si diezmo o no diezmo. No por si me congrego o no me congrego. No por si me visto de una manera o no me visto de esa manera. La palabra siempre va a cortar. Cuando yo utilizo la palabra para hacerlo sentir bien, es el diablo el que está hablando a través de mí. Pero cuando Jesús habla, se separa el alma del espíritu. Hoy tenemos una generación que dice, wow, qué palabra, pero no hay cambio. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír. Hay internautas que andan agarrando videos y los pasan como si fuera la perla de gran precio. Y luego, después de pasar de cierto tiempo, empiezan ellos a tratar de predicar, copiando las palabras de otros predicadores. Te los pudiera decir por nombre. Da pena. Cuando Jesús habla, los que son del Señor se quebrantan y los que no se endurecen. Separa el alma del espíritu. Por eso es que somos olor de vida para los que son de la vida, pero también somos olor de muerte para los que son de la muerte. Por eso la espada desmenuza el alma, descubre las intenciones del corazón. No puedes engañar a Dios. Por eso engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?
Nos dice para que nos preocupemos, para que empecemos a tratar de conocernos a nosotros mismos. Porque el Señor nos conoce. No está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. ¿Por qué? Porque está escrito en el libro. No puedes hacer un juicio si no conoces el libro de las personas. ¿Por qué? Porque eso es el temor de Dios. El temor de Dios es: no juzgarás según la vista de tus ojos. No puedes hacer un juicio por lo que veas, porque tú no sabes quién está moviendo a la persona. Ni vas a hacer argumentos por lo que oigas, porque tú no sabes si es verdad o es mentira. Y si dice la Escritura, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, las coyunturas. Las coyunturas es las articulaciones y los huesos. O sea, separa todas las cosas para poder analizar qué es lo que está allí, cuál es el problema. Dios todo lo escudriña. Y miren lo que dice aquí. Y los tuétanos. ¿Sabe qué son los tuétanos? Qué rica es la sopa de tuétanos. El hueso, por ejemplo, el fémur, llevan un conducto por dentro, por donde corre la médula ósea, donde van todas las terminaciones nerviosas, donde va toda la información. Cuando la mente, la cabeza piensa, voy a levantarme, no necesita darle una orden a los pies. Esfuércense y sean valientes. No. Simplemente los pies las piernas empiezan a moverse y empieza a pararse. Porque la información al instante, en fracción de segundos, de que el pensamiento suena la voz de Dios hasta los pies. Y se levantan los pies. Pero los tuétanos, hermanos, revelan aún lo más escondido de nosotros está delante de la presencia. Los tuétanos van dentro de los huesos, de lo más duro del sistema óseo que sostiene nuestro cuerpo y que le da forma. Lo que va por dentro de lo más duro de nuestro corazón, el Señor lo sabe. Lo que guardamos tan profundamente, el Señor lo sabe. Por eso dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Caín, el pecado está a la puerta. Con todo, Caín, te doy autoridad para que tú tomes el control de él. Porque si tú no te controlas al pecado, el pecado te va a controlar a ti. ¿Hay alguien en casa? ¿Y qué hizo Caín? Se quitó el señorío del Padre y se lo entregó al pecado. Por eso hay una generación, la generación de Caín, que es aquellos que han conocido a Cristo y han hecho a un lado a Cristo y se han tomado el pecado como Señor.
Por eso hay dos generaciones en la Biblia. La generación de los hijos de Adán y la generación de los hijos de Caín. Uno amó las tinieblas y otro amó la luz. Todo está abierto a los ojos de Dios. Por eso dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Cómo, hermanos, si todo está en Él? Si fuimos creados en Él. Fíjense, hermanos, para que vea la magnitud del amor de Dios. Los cielos y la tierra están en Cristo. Y nosotros estamos en la tierra. ¿Entiende la magnitud de Jesús? Usted lo ve como un hombre que murió en la cruz del Calvario. Hablamos de un hombre que murió en la cruz del Calvario. Pero la magnitud de Jesús para que en Cristo Jesús haya sido creados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué? ¿Por qué no socorrió la creación celestial? ¿Por qué socorrió la descendencia de Abraham? Si nosotros somos de Cristo, descendencia de Abraham somos. Por eso Jesús, cuando empieza su ministerio, dice, mirad, de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no murió, hermano. Mire, del mundo, lo único que se va a salvar, ni la tierra, ni el mar, ni lo que hay en el primero y en el segundo cielo. Lo único que se va a salvar son nuestras almas, que estamos en Cristo. No que estamos en una religión. De todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Por lo único que murió Jesús fue por nuestras almas. Y no entrar en su reposo, y no entrar a vivir en Él. ¿Por qué me tengo que salir cuando ya estoy dentro? Por eso Dios permitió que me sacaran para entender esto, para enseñarme esto. Porque hoy tenemos más iglesia afuera que han sacado que la que está dentro. Que hemos sacado, pues, para que no se enojen. Por eso dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Tenemos que dar cuenta? ¿No te da miedo? ¿No te da temor? ¿Cuál va a ser la excusa cuando el Señor le pregunte a uno de los líderes de la iglesia, ¿por qué le diste carta de repudio a mi hijo Guadalupe? ¿Cuál va a ser la excusa? ¿Por qué me sacaste? Yo estaba en mi hijo Guadalupe y me sacaste del distrito. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad lo hiciste? ¿Quién te dio esa autoridad? Por eso Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada del cielo. Y cuando tú entiendes eso, tú tienes que doblarte y clamar por misericordia para que Dios no les tome en cuenta ese pecado.
porque ese pecado es suficiente para ser echado en el lago de fuego. Pero cuando conoces al Señor, entiendes que el Señor no quiere que ninguno se pierda. Entonces el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, pero hay unos que se creen muy vivos. Tenemos que orar para que el Señor los tome en su regazo, porque ellos creen que están haciendo un bien, porque les importa más la institución física que el reino de Dios. Nosotros tenemos que dar cuentas delante de Dios. No endurezcamos nuestro corazón. Amén. Y cuando nosotros entramos al reposo, mire, hermano, el versículo 14. Cuando yo entro al reposo, tengo un sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Y Él viene a mí porque yo entré en Él, porque Él me metió, y Él y yo ahora somos uno. Y Él viene a mí para ministrar en este su templo. Por eso, mañana vamos a seguir con esto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es mi profesión? Dejar que Cristo obre en mí. Entrar en el reposo. Porque ahora hay un sumo sacerdote que me va a indicar qué es lo que debo de hacer. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en tu sufrimiento. Y basta solamente verá lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar
y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando le extiende su mano, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Aleluya. Solo alábalo y dale gracias. No te preocupes si te oye. Él está dentro de ti. Él oye tus pensamientos. Con más razón, tu alabanza. Hoy tenemos un sumo sacerdote que recibe nuestras oraciones, que recibe nuestro clamor, que sabe todo lo que pasamos, sabe todo lo que sufrimos, sabe todo. No podemos ocultarle nada. Si hay algo que le agrada a Él, es que seamos de un corazón limpio. Y cuando tenemos un corazón limpio, es cuando no le echamos la culpa al esposo, es cuando no le echamos la culpa al pastor, es cuando no le echamos la culpa a los hijos, es cuando no le echamos la culpa a los vecinos. Es cuando tenemos un corazón limpio. Es cuando Dios se manifiesta a nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vas a ver a Dios obrando. Y vas a ver a Dios abriendo tu boca. Y vas a ver a Dios hablando a través de ti. Y te vas a regocijar. Y vas a tener temor y te vas a dar cuenta que no tienes que inventar. Que Él está en ti. Seas mujer, seas varón. Porque en el reino no hay varón ni mujer. Si Dios usa a un niño, con más razón por su corazón limpio, con más razón a un adulto. Así que deja que Dios produzca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad.
Mañana continuamos, si Dios nos concede, vamos a hablar de ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que decidió venir a vivir en tu corazón y te escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermano. Les bendecimos, hermanos. Así que sigamos adelante hasta que el Padre forme a Cristo en nuestro corazón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Aleluya. Les amamos, hermanos. Les bendecimos. Les comparto mi gozo. Mañana nos van a conectar el medidor del agua. A partir de mañana tendremos agua potable aquí en casa. Gracias por orar conmigo. Les bendecimos.